Buenas tardes. La ponencia que queremos desarrollar se trata de explicar la ejecución de una estructura prefabricada con cierta singularidad, que es la estación marítima de Denia en Alicante, y que ha sido prefabricada por la empresa Prevalesa, una empresa valenciana que tiene más de 50 años en el sector y más de 25 en el caso de estructuras pesadas, de prefabricado pesado. El, el objetivo de la ponencia es mm, demostrar o explicar el proceso de ejecución que se llevó a cabo y algunos de los detalles constructivos que se utilizaron. Y para ello vamos a pasar primeramente pues, a lo formal, que es comentar que el proyecto es del arquitecto Fernando Casqueiro y con la ayuda y la colaboración de ProSA, el arquitecto Javier Salcedo y el ingeniero Javier García. La empresa constructora fue Ferrovial Agromar y el promotor la Generalitat Valenciana. Aquí aparecen reflejados los planos originales de proyectos. La estructura, los alzados, como se ven, son muy similares a lo que se ha conseguido al final. Una estructura en celosía, con pilares circulares, en una zona determinada tienen 14 metros de altura y en otras zonas pues hay unos forjados intermedios que limitan la altura de esos pilares. En la cubierta, en el proyecto original estaba concebida como una losa de 1,80 de canto, muy pesada y realmente complicada de ejecutar a la altura que estaba prevista. Estas son las plantas del edificio, o sea, la planta baja, planta primera que se compone de este forjado, o sea, una L. La planta segunda es prácticamente similar a la primera, solo que se añade una zona de desembarque con una luz de 20 metros y la planta de cubierta. Los forjados intermedios se ejecutaron in situ con un forjado reticular. Lo primero que vale la pena pensar es el por qué se hizo el cambio de la ejecución de in situ a prefabricado. Primero, había un problema de coste en la obra. O sea, durante la ejecución de la cimentación, en la orilla del mar, pues hubo problemas con el pilotaje y unas corrientes submarinas y el gasto del edificio, casi todo el presupuesto previsto se fue en la cimentación. A partir de ahí, pues habían otras razones, o sea, la complejidad y el coste de ejecución de los pilares. No era sencillo de ejecutar in situ, debido a que se trataba de pilares inclinados, circulares y con una altura de 14 metros. Además de una resistencia característica que, aunque es relativamente sencilla en estos tiempos de conseguir en obra, no dejaba de ser alta. Además de esto, también estaba la complejidad y el coste de ejecución de la cubierta, que es una losa de 1,8 metros de canto, aligerada y en la altura que se consideraba era bastante complicada. Y adicionalmente había un uso generalizado de armaduras galvanizadas que, por protección debido al ambiente al que iba a estar expuesta la estructura, no dejaba de ser un coste a considerar. La propuesta de modificación pues surgió a raíz de estos problemas con la intención de reducir costes, facilitar la ejecución de los pilares, que aunque tienen cierta singularidad a su prefabricación, no deja de ser una ventaja prefabricar lo que ejecutarlos in situ. La cubierta también era una solución muy cara de ejecutar in situ y se propuso prefabricada con placa PI, como veremos ahora a continuación. Y el galvanizado de toda la estructura, pues bueno, se pudo convencer de que bastaba usar el galvanizado en las zonas de la estructura que van a estar sometidas a un ambiente de exposición 3A, pero que en el interior del edificio, donde las piezas estaban más protegidas, pues podría sustituirse, incluso ganando en protección con un inhibidor de corrosión, sin necesidad de galvanizar la estructura. Eso se llevó a buen término y ahora comienzo a detallar
cómo se ejecutó la estructura. O sea, el acero pasivo fue un acero galvanizado, se lo galvanizó Galesa, y en el caso de piezas pretensadas que en el proyecto original no existían, se usó cable de diámetro 15,2 milímetros, pero en el caso del cable galvanizado, o sea, en el caso del acero activo no se utilizó un galvanizado, debido a que se comprobó que en el caso de los cordones galvanizados existe un riesgo de fragilización de los tendones por el hidrógeno generado durante el proceso de pasivación de los tendones al galvanizarlos. O sea, ese riesgo es mayor cuando el espesor de la capa galvanizado es muy pequeño. Y de hecho hay un estudio del Eduardo Torrojas en la que se compararon especímenes de 11 micrómetros y de 134 micrómetros de capa de galvanizado, y se observó que en la de 134 no se producía la fragilización, y sin embargo en la de 11 micrómetros sí. Eso nos hizo dudar a todos, porque el galvanizado de la armadura activa en España se suele rondar una capa de 50 micrómetros. Y fue el motivo fundamental para poder conseguir que se aprobara el cambio de que en el caso de las armaduras galvanizadas no se utilizara armadura galvanizada, sino un inhibidor de corrosión en la masa del hormigón, que garantiza también la durabilidad en el ambiente que iba a estar en la estructura. Aquí solo a modo de ejemplo y muy rápidamente, las características del hormigón que se utilizó. Es un hormigón de 45 megapascal, normalmente en las piezas pretensadas, y 50 megapascales en el caso de los pilares, tal y como estaba previsto en obra, con la inclusión de un inhibidor de corrosión, que en ese caso fue de la casa Criso. La dosificación pues variaba en función del tipo, de la calidad del hormigón, porque es proporcional a la cantidad de cemento. Esto es un resumen de los resultados que se obtuvieron del control de la calidad del hormigón, tanto para el acero, o sea, el hormigón de 45 megapascal y de 50. O sea, la letra A indica que era hormigón autocompactante, y se puede comprobar que en realidad las resistencias características obtenidas son mucho más altas que las previstas en el proyecto. Razón del buen cemento que nos venden los cementeros, porque la dosificación estaba ajustada para conseguir una característica de 45, pero bueno, conseguimos una característica mucho mejor. Aquí solo de ejemplo, por el tipo de ambiente, la profundidad media que se consiguió de penetración bajo agua a presión en la obra para el hormigón de 50, pues fue del orden de 10 milímetros, cuando en realidad el límite para un ambiente 3A es de 50 milímetros, y de una manera similar la media de la profundidad media fue también bastante inferior a la exigida para el ambiente 3A. Y ahora pasamos a los detalles, que son los que quizás pueden tener cierto interés, sobre todo para las personas que no tienen mucha experiencia prefabricada, o que aún teniéndola no han llegado a utilizar este tipo de soluciones. El primer problema que nos encontramos en la obra fue la unión del pilar con la cimentación. Claro, era una unión, un nudo en el que se intersectan los dos pilares, y eso dificultaba la ejecución. O sea, si se disponían las vainas en la cimentación, pues se complicaba, no había espacio físico para poder hacerlo, y lo que se nos ocurrió fue pues girar las armaduras, o sea, la de un pilar que se pudieran solapar y entrecruzar con la armadura del otro pilar, tal y como aparece en este detalle de la plantilla. Esto en esta obra no tenía mayor trascendencia, porque al tratarse de una estructura en celosía, los pilares trabajaban fundamentalmente a compresión, y por lo tanto la alineación o la disposición de las armaduras no tenía mayor trascendencia. Para conseguir esto, pues evidentemente hubo que disponer unas plantillas durante la ejecución de la cimentación, para que la armadura pudiera salir en la posición adecuada, y lo mismo, unas plantillas que fueron necesarias utilizar a la hora de fabricar los pilares. Aquí aparece un ejemplo. Estas son unas plantillas de comprobación, en realidad antes del montaje, para verificar que la obra se había ejecutado tal y como
como estaba prevista. Pero aquí se observa cómo se intercruzaban las armaduras de manera que al cruzarse dentro de la cimentación se podían disponer, si no era imposible disponer. Esto es una foto que expresa lo mismo, o sea, aquí hay dos pilares, uno con las vainas con una disposición y otro con otra disposición, o sea, uno de izquierdas y otro de derechas, de manera que podían disponerse en la cimentación tal y como estaba prevista. No se nota muy bien en la foto, pero bueno, aquí se observa, estos son los puntos de relleno de vainas, o sea, los puntos de inyección por donde se vierte luego el mortero para inyectar la armadura de la cimentación que entra sobre estas vainas, una vez se ha montado el pilar. La siguiente complejidad que tenía la obra, bueno, la de ejecutar los pilares circulares tiene su cierta singularidad, aunque aquí hay tres formas evidentes de poder fabricarlos. Una es en vertical, como se ejecuta in situ, lo cual es poco viable en la prefabricación. Otra, totalmente en horizontal, tal y como están ahí, o sea, con un molde partido en el medio y pudiendo llenar por la parte superior con gateras. Y otra opción, que fue la que se utilizó en la obra para intentar conseguir una definición lo más adecuada posible del pilar, era inclinando el pilar. O sea, se inclinó el molde y se vertió el hormigón por un extremo. Y así se ejecutaron los pilares circulares. La siguiente complejidad era el montaje. Evidentemente, esa pieza no es estable durante el montaje. Por lo tanto, hubo que recurrir a un elemento de sujeción provisional. En este caso, optamos por unas cerchas metálicas, en las que además se colocaron unas cunas guías, con la misma geometría que el pilar, donde pudiera descansar el pilar y además guiarlo para penetrar en la vaina de la cimentación. Aquí a la derecha hay un pilar que en este caso corresponde a las zonas de forjados in situ para poder conseguir la unión totalmente rígida entre el forjado in situ y el prefabricado. Los pilares se interrumpió su hormigonado en la posición de cada forjado. Aquí hay un ejemplo a la izquierda de cómo apoya sobre esta estructura provisional que comentamos antes. El detalle de cómo se ejecutó el pilar se interrumpió. Esto es un perfil metálico para que el pilar pudiera tener capacidad de flexión, porque en una siguiente etapa su sujeción, el número de cerchas que se fabricó no correspondía al total de pilares. Entonces habría que ir montando una determinada cantidad y desplazando la cercha. Al desplazar la cercha para poder garantizar la sujeción provisional, o sea, la estabilidad, se dispuso un tirante horizontal que unía los dos pilares hasta que luego se colocaban las vigas descubiertas. Esta es una foto, una vez colocados esos pilares, que fueron los primeros que se colocaron en la obra, de la ejecución del forjado reticular in situ al nivel de cada una de estas uniones. Y esta ya es la parte final de la obra, o sea, las cubiertas, que también tenían sus singularidades. Es una estructura de nudos rígidos. Para simplificar los nudos, pues era una estructura complicada. Por ejemplo, en este nudo de la izquierda, bueno, igual que en el de la derecha, el mismo nudo, concurren tres pilares. Uno por donde está ese señor que no se ve y estos dos. Claro, el nudo y conformar el nudo rígido era bastante complicado de hacer, y lo que se nos ocurrió fue pues hacer el nudo prefabricado y sacar las uniones del resto de las piezas fuera del prefabricado. Del pilar pues nacen unas vainas, las barras, y en las vigas hay unas vainas, se hace una unión rígida con grout, como es tradicional y normal en estructuras prefabricadas. Aquí hay un detalle un poquito más claro de cómo se produce este anclaje. Aquí se ve que hay un pequeño rehundido en la posición de las vainas. Esto fue una disposición de una chapa en el fondo de la pista de pretensar para garantizar la posición exacta de las vainas,
y al mismo tiempo generar un rehundido que, como veremos a continuación, nos permite generar una llave de cortante y facilitar el relleno de groove entre la cabeza del pilar y la viga. Esta es pues la viga, la parte más complicada de la obra, porque era una viga de 20 y tantos metros en una zona donde había poca estabilidad, porque los pilares circulares eran realmente inestables. Aquí, como detalle, es que, claro, al montar estas piezas, en este caso, por ejemplo, había 24 uniones con vainas. Hay que ser realmente fino, pero se puede conseguir. Solo hay que garantizar que las vainas y sus plantillas estén en la posición adecuada. Aquí se observa con más detalle la unión de las vainas con la armadura saliente de los pilares y el rendido del que comentábamos antes, que permite que la unión, al menos en esa zona con el pilar, se genera una llave de cortante, y además la unión entre las diferentes piezas que se realizaba en la parte inferior con un manguito de unión para garantizar la rigidez de la estructura y su comportamiento ante las cargas horizontales, y luego la sección de la viga tenía una sección compuesta. Este es un ejemplo de otra de las vigas con la complejidad que lleva esta solución en una pista de pretensado. O sea, nada más que hay que imaginárselo que es ciertamente complejo. O sea, todo el nudo se desarrolla en el interior y se deja la unión en la parte exterior de la viga. Esta es la viga anterior terminada de montar. Aquí ya están todas las vigas montadas con todos los pilares y pasamos al tema de la cubierta. Bueno, en este caso esto se resolvió con una placa nervada, que es el forjado intermedio de 20 metros de luz. Ese forjado tenía una capa de compresión de 15 centímetros porque era imprescindible garantizar la rigidez por temas de vibraciones. La forma de garantizar la rigidez es, por un lado, aumentar la rigidez longitudinal, por lo cual la capa de compresión era de 15 centímetros para mejorar esa inercia, pero también para mejorar la transversal, porque se mejora mucho más la inercia y la rigidez ante vibraciones de una losa, de elementos unidireccionales, si existe una losa que tenga cierta rigidez transversal que pueda repartir mejor las solicitaciones. Este es el caso ya de la placa de cubierta. En la placa de cubierta no hay conexión porque era una capa de compresión de 5 centímetros. No, para la sobrecarga que va a soportar no valía la pena una sobrecarga, un espesor mayor de la capa de compresión. Pero si pensamos en realizar una unión, una llave de cortante entre placas, de manera que pudiera garantizar, además de la capa de compresión, el comportamiento como forjado rígido ante esfuerzos horizontales de viento y sismo, por la propia singularidad de la estructura. Aquí se observa un detalle del extremo de la placa y la conexión con la viga inferior para generar la cabeza de compresión de la sección compuesta de la viga. Es una viga continua y aprovechamos los extremos de la placa para conseguir un efecto estético mejor desde la parte vista, y al mismo tiempo servía como encofrado para la capa de compresión y para conseguir la sección compuesta de la viga. De igual manera, aquí se ve que el nervio de la placa pi, o sea, en este caso era una placa pi porque llevaba 2 nervios, continúa un poco más allá de esa losa con la intención de conseguir que el apoyo fuese más adecuado para que la biela de compresión y transmisión del cortante, su inclinación no fuese tan horizontal. Aquí ya hay un ejemplo de la armadura dispuesta en la capa de compresión para conseguir el trabajo a negativos, porque la viga es una viga continua en 2 etapas. Y aquí ya está la obra pues terminada de montar. Ya esto es estructura terminada, solo ejemplos de cómo quedaba la obra con forjado, o sea, con estructura prefabricada terminada, y ya esta es la obra terminada, con
la pared cortina, todos los detalles de arquitectura y demás de la obra. Y con esto pues terminamos la exposición. Hay muchos detalles que se podrían comentar adicionalmente, pero suponemos que es una visión más o menos general de la solución empleada y que puede servir como referencia a algunas personas interesadas en este mundo del prefabricado. Y hemos terminado. Poco más. Pues Fernando, muchas gracias. Me gustaría destacar de esta obra que nos has expuesto, que la verdad es que es muy llamativa, varias características que yo creo que son inherentes al propio concepto de ejecución con elementos prefabricados de hormigón. Aparte de las conocidas ventajas relativas pues, a la velocidad de ejecución, a la calidad de los elementos, has puesto una diapositiva bastante ilustrativa en cuanto a los márgenes con que se jugaba en las resistencias del hormigón. Eso en una ejecución pues in situ tradicional, obviamente los márgenes son mucho más ajustados y se va al límite. Aquí en cambio el prefabricador es el primer interesado en que haya cierta holgura para no tener luego problemas posteriormente cuando la pieza salga de la fábrica y se vaya a montar. También yo creo que las fotografías que has ido poniendo son bastante ilustrativas de la limpieza al orden con que se ejecuta una estructura prefabricada de hormigón. Pero yo de todo esto destacaría el importante grado de conocimiento, de experiencia o de aplicación, sobre todo en la fase de proyecto, porque esto no es una obra, no es una estructura que un programa de cálculo al uso te vaya a sacar directamente, sino que aquí interviene, yo creo que en gran medida, vuestro conocimiento, vuestra experiencia para poder llevar a cabo este tipo de solución. No sé si querrías contar algo más a juicio personal desde tu experiencia en cuanto a la ejecución, porque al final yo entiendo que cada obra suele suponer un reto nuevo y hay una serie de condicionantes específicos de la propia obra, de los requisitos que pueda tener el cliente o la dirección facultativa, y cada obra al final tiene una serie de exigencias propias técnicas, y en la medida en que se resuelvan también dependerá del grado de conocimiento técnico y la experiencia que puedan tener el personal que en este caso formáis en Prevalesa. No sé si querrías apuntar algo en este sentido, algo que se me haya escapado. Sí, no, en realidad tienes razón, o sea, este es un tipo de estructura que tiene singularidad, es otra cara del prefabricado. O sea, el prefabricado, como se estudia y como se desea, es un prefabricado estándar, es como en realidad se puede obtener rendimientos razonablemente buenos, pero esta es otra cara del prefabricado que permite abrir las posibilidades de su uso, incluso de obras in situ, como era este caso, que es mucho más fácil, a pesar de su complejidad, de su singularidad, en la que hay que desarrollar moldes solo para la obra. Aún así era mucho más competitiva el prefabricado que una solución in situ. Entonces, evidentemente, la experiencia en este tipo de obra tiene mucho que ver, porque hay cosas que se aprenden después de haber sufrido mucho. Pero por eso precisamente era el interés de mostrar la obra, de que solo con tener ciertos cuidados se pueden conseguir ejecuciones un poco fuera de lo normal sin que ello sea perjudicial para el prefabricado, y que los arquitectos también puedan darse cuenta de que no necesariamente todo tiene que ejecutarse in situ, que hay soluciones prefabricadas que pueden darle el mismo valor a la obra que se ha proyectado y al mismo tiempo económicamente más adecuada, incluso en temas de durabilidad, sin duda. Esta obra difícilmente se hubiera podido conseguir las calidades materiales que se consiguieron si no se hubiera hecho prefabricado. Y poco más que decir, no sé, realmente pues creo que hablar mucho, pero... que es importante enseñar a cualquiera que tenga inquietud por conocer de forma más precisa obras que se hayan realizado en tiempos recientes con prefabricados de hormigón, para ver de las, no sé si es demasiado ambicioso decir infinitas posibilidades que ofrece el prefabricado de hormigón, pero yo creo que importantes incluso pues para un poco para cambiar el modo de construir conocido,
bajo nuestro juicio, humilde juicio, creemos que es demasiado conservador y que a veces somos bastante reticentes a ir avanzando y vamos, el conocimiento está ahí, los materiales también, la tecnología, todo va avanzando, los software al final también van evolucionando y te permiten ir optimizando todavía más secciones. También destaco en esta obra la absoluta precisión dimensional para que las piezas fueran encajando y se colocaran en la posición precisa y previamente definida en el proyecto. Y vamos, estoy convencido que el enseñar este tipo de obras ayuden al menos que alguien, el que lo vea, pues pueda conocer y pueda incluso en algún momento dado pues cambiar y dar un paso hacia adelante y hacer uso de la potencialidad que tiene el hormigón en este caso, pero aún más haciéndolo a través de una estructura prefabricada. Muchas gracias, Fernando. No sé si quieres aportar algo más. Gracias a ti. No, nada más, Alejandro. Cerramos la exposición. Muchísimas gracias.